el informe sombra refleja lo que realmente están viviendo las personas con discapacidad y no solamente lo que los gobiernos quieren que nosotros veamos. DISNET 25, un cuarto de siglo, día a día, con el derecho a la información potable, limpia, fidedigna sobre los derechos efectivos para todos, foco en la realidad discapacidad. Agenda periodística DISNET en este miércoles 15 de noviembre de 2023. No hay sostenibilidad social y ambiental sin inclusión de la discapacidad. La Red Mundial de Empresas y Discapacidad desarrolla hoy su segunda jornada en la 10ª conferencia anual, La discapacidad en los esfuerzos de sostenibilidad. Las empresas lideran el camino, que se cumple en la sede de la OIT en Ginebra, Suiza, la Organización Mundial para el Trabajo. Hay una plataforma global de empresas y la discapacidad. El 72% de las llamadas a la línea de ayuda para la igualdad relacionadas con discriminación proceden de personas con discapacidad. Y si más personas con discapacidad buscan asesoramiento y apoyo por la realidad de la discriminación, simplemente significa que la ley de igualdad no está funcionando. Ocurre en Londres y es un reporte desde el Reino Unido por el DISNET, el servicio de noticias sobre discapacidad en el territorio. Y vamos a ocuparnos en 2024, en los 25 años de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación por discapacidad, que fue promulgada en junio de 1999, cuando DISNET, agencia de prensa, inició su proceso que completa 25 años. Vamos a ver si esta convención, que es vinculante, la primera obligatoria para el Estado colombiano contra formas de discriminación por discapacidad, si está funcionando. Ese es un elemento central. Otro tema en nuestra agenda: las mujeres son mayoría en el frente de activismo por los derechos humanos en discapacidad, y los medios sociales, las redes sociales, son sus principales herramientas para la visibilidad, equidad y difusión de avances en inclusión e incidencia. Estudio realizado habla de cómo esta tendencia, que en realidad no es novedad, pues se sigue marcando con la mayor ocupación de los temas inherentes a los derechos de las personas con discapacidad desde las mujeres. En 2024 Colombia tendrá el segundo examen como Estado parte de la Convención ONU sobre Derechos y Discapacidad, que está completando 15 años en este 2023 de su vigencia, entrada en rigor desde 2008. La convención fue proclamada en 2006, entró en vigor en 2008 y en 2024 tendrá 13 años de ratificada por el Estado colombiano. El Comité para el Seguimiento de los Derechos, en cumplimiento de esta Convención ONU, Comité de Naciones Unidas, ratifica su invitación a la sociedad civil para que participe de manera más decidida en la evaluación del cumplimiento de la norma y de el desempeño de los estados en esta tarea. Amalia Gamio, vicepresidenta del Comité ONU, sostiene que para esta instancia es más importante conocer desde los informes sombra, un instrumento de monitoreo, evaluación y exigibilidad, lo que hace falta, lo que está por cumplir, que las mismas listas de mercado de los estados que rinden sus reportes de lo que han hecho, pero que la forma de visualizar la realidad es a través de los informes sombra, y estos informes pues son múltiples y diversos los que se puedan presentar de manera técnicamente organizada por los colectivos de personas con discapacidad y su participación efectiva. No hay tal que sea una única coalición o una única reunión de confederaciones y de organizaciones y de academias los que tengan la potestad y posibilidad de presentar informes sombra. Todas las asociatividades de ciudadanías y de sociedad civil y de personas con discapacidad que tengan a bien estructurar y organizar un informe sombra para reportar lo que hace falta son acogidos
examinados y estudiados, y es el momento de prepararlo. Escuchemos a Amalia Gamío y la trascendencia de un informe sombra para esta evaluación que en septiembre de 2024 tendrá Colombia ahí en Ginebra ante el Comité de Naciones Unidas. Para el comité, los informes sombra son una herramienta fundamental, porque nosotros sabemos que quienes viven las barreras que la sociedad les pone son las propias personas con discapacidad. Entonces, el informe sombra refleja lo que realmente están viviendo las personas con discapacidad y no solamente lo que los gobiernos quieren que nosotros veamos, que son sus avances. Qué bueno que podamos ver los avances, desde luego que los hay, pero para el comité es fundamental saber lo que no se ha avanzado. ¿Por qué? Primero, porque es la manera en la que el comité podría ayudar a ese Estado parte y en que podría fomentar, por ejemplo, la cooperación internacional, que no solamente es financiación, sino también el ejemplo de buenas prácticas, educación, capacitación. Un Estado que no necesita, o sea, que nos muestra que todo está perfecto, pues no requiere de cooperación internacional, no requiere de asistencia. Por eso es tan importante saber lo que realmente está pasando. Entonces, decía yo que es fundamental que los informes sombra sean enviados en tiempo y forma para que nosotros tengamos realmente los elementos para nuestras recomendaciones. 11 de diciembre. Hablamos en clave de relevo en la democracia directa y participativa, representativa también, en el cumplimiento de derechos de personas con discapacidad. Una nueva mirada, una nueva perspectiva y una nueva acción no excluyente ni que obstruya la participación de la ciudadanía debe manejarse. Y el 11 de diciembre vamos a hablar de hitos de inclusión real que durante estos 30 años dan cuenta de cómo es posible el ideal de la vida independiente y de la inclusión real, efectiva y la autogestión en ese derecho deber de la inclusión por parte de referentes ejemplares desde la realidad de la discapacidad. Estaremos ese día en el Galardón Social para Todos, mostrando a nivel Latinoamérica estos hitos de inclusión real. Aquí estamos hace 25 años, DISNET, día a día, con los derechos de todos. Aporte editorial, voluntario, Hernando Ayala, periodista. Empate 21, con Hernando Ayala. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. AIR, Alianza Internacional de Radio. AIR es mundial.